Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para descubrir algo realmente jugoso, algo que nos tiene a todos, pero a todos, con la intriga en la punta de la lengua. Hoy amigos les tengo un vídeo que sé que les va a encantar, un vídeo que va a encender las redes sociales y que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, tenemos bomba. Bomba, bomba. ¿De qué se trata? Pues el título lo dice todo, pero tranquilos, que vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista, para que no se pierdan nada. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, la pareja de ensueño. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de su supuesto reencuentro en un vehículo secreto. ¿Listos para descubrir qué se esconde detrás de esto? Pónganse cómodos porque la información está que arde. Antes de empezar a sumergirnos en este torbellino de emociones, les quiero hacer un llamado a la acción, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al día con todas las novedades, noticias, rumores y chismes del mundo del entretenimiento, y por supuesto, de sus estrellas favoritas. No se arrepentirán. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a desvelar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Para entender bien todo el contexto, es fundamental que recordemos cómo empezó esta historia, este fenómeno que se convirtió en la pareja favorita de todos. Hablamos, por supuesto, de la serie Erkencicus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Fue en esta serie donde Can Yaman y Method Demir, interpretando a Candy Beat y Sanemaiden, nos enamoraron a todos. La química entre ellos era innegable, palpable, algo que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo, arrasando en audiencias y convirtiendo a Can y Demet en ídolos de masas, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Y con el éxito, llegaron los rumores, las especulaciones, las ilusiones. ¿Serían Can y Demet algo más que compañeros de trabajo? ¿Sería real ese amor que transmitían en la pantalla? Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecidos querían verlos juntos en la vida real. Y por supuesto empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en Instagram. Hubo momentos de gran cercanía, fotos juntos, declaraciones que alimentaban la esperanza. Se les vio en eventos compartiendo momentos íntimos, pero lamentablemente, las cosas no prosperaron. Los rumores de un romance se desvanecieron y cada uno tomó su propio camino. Can Yaman continuó con su meteórica carrera, protagonizando otras series exitosas como By Jail o Dolunay, y Method Demir también siguió brillando, protagonizando proyectos como Dodu Une Kaderindir o Sadakatsiz. Y aunque cada uno siguió su camino, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo en el corazón de los fans. La química, la conexión que tenían en Pájaro Soñador, era algo que no se olvidaba fácilmente. Y es aquí donde entra la bomba que les mencionaba al principio, el secreto que nos tiene a todos con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es lo que ha desatado esta nueva ola de especulaciones? Pues bien, recientemente han surgido rumores, alimentados por diversas fuentes y alimentados por las redes sociales, sobre un posible reencuentro, una supuesta colaboración entre Can Yaman y Method Demir. Lo más interesante y lo que ha encendido aún más la chispa, es que este reencuentro se habría dado, nada más y nada menos, que en un vehículo secreto. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos referimos con vehículo secreto? Pues bien, aunque no hay información oficial sobre un proyecto concreto, las pistas apuntan a algo que nos hace pensar en un proyecto bastante especial. Podría ser una campaña publicitaria para una marca de lujo, un rodaje secreto para una nueva serie o película, o incluso, algo que a muchos fans les encantaría, una participación en un evento exclusivo, algo privado y selecto. Las fuentes que han dado a conocer esta información, aunque no son oficiales, son bastante confiables. Se habla de personas cercanas a los actores, de filtraciones en sets de grabación, de comentarios en redes sociales que han despertado sospechas. Y aunque no hay pruebas contundentes, los rumores son muy fuertes y cada vez más insistentes. Además, no podemos negar que el solo hecho de pensar en un proyecto que los una de nuevo, después de tanto tiempo, ya es suficiente para generar expectación y emoción. ¿Qué sabemos concretamente? Pues lo primero es que se habla de un proyecto en el que ambos habrían participado en secreto.
El hermetismo es tal que hasta el momento no se han filtrado fotos ni vídeos del rodaje o de cualquier otro encuentro. Esto refuerza la idea de que se trata de algo muy cuidado, algo que se ha querido mantener en secreto hasta el momento oportuno. Lo segundo que sabemos es que este supuesto reencuentro se habría dado en un vehículo, lo que nos hace pensar en un anuncio publicitario, en el rodaje de una escena específica para una serie o película, o incluso en el desplazamiento hacia un evento. Las posibilidades son muchas y todas ellas nos mantienen a la expectativa. Lo tercero y más importante es que la sola idea de un proyecto conjunto, ya sea publicitario o de entretenimiento, ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales. Los fans de Erkenci están enloquecidos, pidiendo a gritos más información, comentando cada publicación de los actores y compartiendo sus teorías. Algunos incluso han comenzado a analizar detalles de publicaciones anteriores, buscando pistas que puedan revelar algo más. La verdad es que la especulación está en su punto más álgido y la expectativa es máxima. Pero, ¿qué podría ser este vehículo secreto? ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde entran las teorías de los fans, y permítanme, amigos, que les desmenuce cada una de ellas, porque la imaginación de los seguidores de Khan y de Met no tiene límites. *** Teoría 1, la campaña publicitaria de ensueño ***. La primera y quizás, la más plausible de todas, es la de una campaña publicitaria. Ambas estrellas son rostros muy codiciados en el mundo de la publicidad. Can Yaman, con su físico impactante y su carisma arrollador, es la imagen perfecta para marcas de moda, perfumes y productos de lujo. Demet Özdemir, con su belleza natural y su encanto innato, es la embajadora ideal para marcas de cosméticos, ropa femenina y productos que apelan a la elegancia y la sofisticación. Imaginemos por un momento que una marca de renombre, de esas que marcan tendencia, decide reunir a esta pareja de ensueño para una campaña publicitaria. ¿El resultado? Un éxito asegurado. La química entre ellos, el cariño que les profesa el público, la nostalgia por Pájaro Soñador, todo se conjugaría para crear un anuncio que se viralizaría en cuestión de horas. Podríamos pensar en un spot publicitario de alta gama, con una estética cuidada, una fotografía impecable y una historia que explore su conexión. Quizás un anuncio de perfumes, donde Khan y Demet se encuentren en un escenario romántico, con miradas cómplices y gestos que evoquen la pasión y el deseo. O tal vez una campaña de moda, donde ambos luzcan las últimas tendencias, con un estilo sofisticado y elegante, mostrando la belleza del amor y la complicidad. Las posibilidades son infinitas y la sola idea de verlos juntos en un anuncio publicitario es suficiente para generar emoción y expectación. Los fans ya están imaginando los posibles escenarios, los looks que lucirán, la música que acompañará el anuncio. La campaña, sin duda, sería un éxito rotundo y generaría un impacto mediático sin precedentes. *** Teoría 2. Un nuevo proyecto audiovisual, la serie o película que todos desean ***. La segunda teoría, y quizás la más ambiciosa, es la de un nuevo proyecto audiovisual. Aunque es más complicado, no es descartable que estén trabajando en una serie o película en secreto. Después del éxito de Pájaro Soñador, los fans han soñado con volver a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla. Y la posibilidad de que esto se haga realidad es algo que enloquece a sus seguidores. Podrían estar preparando un proyecto sorpresa, algo que nadie espera, para impactar a todos. Una serie de época, un drama romántico, una comedia divertida, cualquier género sería bienvenido, siempre y cuando los reuniera de nuevo en la pantalla. La idea de verlos juntos de nuevo protagonizando una nueva historia de amor, es algo que enciende la imaginación de los fans. Imaginen por un momento la expectación que generaría un anuncio como ese. Los titulares de las revistas, las tendencias en las redes sociales, las conversaciones en todos los rincones del mundo. La serie o película se convertiría en un fenómeno global, atrayendo a millones de espectadores y generando un impacto cultural significativo. El rodaje en secreto, la elección de los escenarios, la selección del elenco, todo estaría rodeado de misterio y expectación. Los fans analizarían cada detalle, buscando pistas, desentrañando los secretos de la trama y creando sus propias teorías. La espera sería larga, pero la recompensa, sin duda, valdría la pena. *** Teoría 3. Un evento exclusivo, la aparición sorpresa ***. Una tercera posibilidad, y quizás la menos probable, sería una participación en un evento privado o exclusivo.
Podrían haber sido invitados a una gala, a una fiesta, a un evento benéfico, o a cualquier otro tipo de evento en el que su presencia juntos fuera de gran interés. Este tipo de evento podría ser de carácter muy privado, reservado para un público selecto, y con una cobertura mediática limitada. La participación de Khan y Demet, en ese caso, sería una sorpresa mayúscula, un momento inolvidable para los asistentes y un regalo para los fans. Aunque es poco probable, no podemos descartar nada. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas y eventos exclusivos. La posibilidad de que Khan y Demet hayan sido invitados a uno de estos eventos, y que su reencuentro en un vehículo sea el transporte para llegar hasta allí, es algo que, aunque remoto, no podemos ignorar por completo. *** La importancia del vehículo secreto, un símbolo de misterio y exclusividad ***. Ahora bien, ¿por qué el vehículo secreto es tan importante en todo este asunto? ¿Qué significado tiene? El hecho de que el reencuentro se haya dado en un vehículo, ya sea un coche, una furgoneta o cualquier otro medio de transporte, sugiere varias cosas. En primer lugar, el vehículo podría ser un símbolo de misterio y secretismo. El hecho de que el reencuentro se haya dado en un vehículo, y que la información se haya mantenido en secreto, refuerza la idea de que se trata de algo muy cuidado, algo que se ha querido mantener en privado hasta el momento oportuno. El vehículo, en este sentido, sería una especie de cápsula del tiempo, un espacio donde la magia del reencuentro se materializa. En segundo lugar, el vehículo podría ser un indicio de exclusividad. Un vehículo privado, utilizado para desplazamientos discretos, sugiere que el evento, la campaña publicitaria o el rodaje, es algo reservado para un público selecto, para aquellos que tienen acceso a información privilegiada. El vehículo, en este sentido, sería un sello de distinción, un elemento que añade valor y misterio al proyecto. En tercer lugar, el vehículo podría ser un elemento narrativo. En una campaña publicitaria, por ejemplo, el vehículo podría ser un elemento central de la historia, un símbolo de libertad, aventura o romance. En una serie o película, el vehículo podría ser el escenario de una escena clave, un lugar donde los personajes comparten momentos íntimos y revelan sus sentimientos. El vehículo, en este sentido, sería un personaje secundario, un elemento que contribuye a la trama y a la atmósfera del proyecto. ***, ¿qué dicen las redes sociales? El eco de la expectación ***. Como mencionamos antes, la reacción de los fans en las redes sociales ha sido masiva y explosiva. Los comentarios, las teorías, los memes, los análisis de cada publicación de los actores, todo ha inundado las plataformas digitales. Los fans de Erkencikus han revivido con más fuerza que nunca la llama de la esperanza. Han surgido hashtags, grupos de discusión, foros de debate donde los fans comparten sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Han analizado cada gesto, cada mirada, cada palabra de Khan y Demet en las redes sociales, buscando pistas que puedan revelar algo más. Algunos fans han creado collages con fotos de ambos actores, imaginando escenas de una nueva serie o película. Otros han escrito fanfics, desarrollando sus propias historias de amor para Khan y Sanem. Y otros simplemente se han dedicado a expresar su alegría y su emoción, esperando con ansias el anuncio oficial. La expectación es máxima y la energía de los fans es contagiosa. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de creatividad y entusiasmo, donde la imaginación no tiene límites. La comunidad de fans de Khan Yaman y Demet Özdemir se ha unido para celebrar la posibilidad de un reencuentro, y para demostrar su amor y apoyo a sus ídolos. ***, análisis de las fuentes, ¿quiénes son los informantes? ***. Es importante destacar que hasta el momento, no hay información oficial sobre el reencuentro de Khan Yaman y Demet Özdemir. Los rumores, las especulaciones, las pistas provienen de diversas fuentes, que si bien no son oficiales, son consideradas confiables. En primer lugar, se habla de personas cercanas a los actores. Amigos, familiares, colaboradores, que habrían filtrado información confidencial. Estas personas, por su cercanía a Khan y Demet, podrían conocer detalles sobre sus proyectos y sus planes. En segundo lugar, se habla de filtraciones en sets de grabación. Fotografías, vídeos, o incluso testimonios de personas que habrían presenciado el rodaje del proyecto. Estas filtraciones, aunque no sean oficiales, podrían confirmar la existencia del reencuentro. En tercer lugar, se habla de comentarios en redes sociales que han despertado sospechas.
Mensajes enigmáticos, guiños, indirectas, que podrían ser pistas sobre el proyecto secreto. Estos comentarios, aunque no sean pruebas concretas, podrían alimentar la especulación y la intriga. Es importante tener en cuenta que aunque estas fuentes sean consideradas confiables, la información que proporcionan debe ser tomada con cautela. La falta de confirmación oficial hace que los rumores sean susceptibles a errores y exageraciones. Sin embargo, la insistencia de las fuentes y la coincidencia de la información hacen que los rumores sean creíbles. *** El impacto del reencuentro, un fenómeno de alcance mundial. *** Si el reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir se confirma, el impacto mediático sería de alcance mundial. La noticia se convertiría en un tema de conversación en todos los rincones del planeta. Los medios de comunicación, las redes sociales, los portales de noticias, todos se harían eco de la noticia. Los fans de Erkencikus celebrarían el reencuentro, y los nuevos seguidores se sumarían a la emoción. La pareja de ensueño volvería a ser el centro de atención, y su imagen sería portada de revistas y periódicos. El proyecto en el que participen Can y Demet, ya sea una campaña publicitaria, una serie o una película, se convertiría en un éxito asegurado. El público estaría ansioso por verlos juntos de nuevo, y la expectativa sería máxima. El impacto del reencuentro iría más allá del ámbito del entretenimiento. La historia de amor de Can y Sanem, la química que compartieron, marcaría a toda una generación. Su reencuentro sería un ejemplo de perseverancia, de amistad y de la importancia de los sueños. ***, ¿qué esperar? El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir ***. En este momento solo podemos esperar, estar atentos a las redes sociales, a las noticias, a cualquier pista que pueda surgir. La clave está en la paciencia y en la confianza. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto pero prometedor. Ambos actores son talentosos, carismáticos y queridos por el público. Sus carreras profesionales están en un momento álgido, y sus proyectos futuros son muy prometedores. El reencuentro, si se confirma, sería un hito en sus carreras, y un regalo para sus fans. La historia de amor de Can y Sanem, la magia de pájaro soñador, seguiría viva en el corazón de todos. Así que amigos, manténganse conectados, porque en cuanto tengamos más información, seremos los primeros en compartirla con ustedes. Estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier pista, de cualquier rumor que pueda surgir. Y por supuesto les mantendremos al tanto de cualquier detalle. ***, un llamado a la reflexión, la magia de la nostalgia ***. Antes de despedirnos, quiero hacer un llamado a la reflexión. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, la magia de pájaro soñador, nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha demostrado la importancia del amor, de la amistad, de la perseverancia y de la búsqueda de los sueños. La nostalgia por esa serie, por esa pareja, nos hace recordar momentos felices, momentos de emoción y alegría. Nos hace recordar la importancia de creer en el amor, y de perseguir nuestros propios sueños. El reencuentro, si se confirma, sería un regalo para todos nosotros. Una oportunidad de revivir la magia, de sentir de nuevo la emoción y la alegría que nos brindó Pájaro Soñador. Así que amigos, mantengamos viva la esperanza, mantengamos viva la ilusión. El futuro es incierto, pero la magia de Can y Demet sigue presente en nuestros corazones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo extendido, pero la emoción y la intriga siguen a flor de piel, ¿verdad? Hemos desentrañado los rumores, analizado las pistas y nos hemos sumergido en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su historia, la magia de Pájaro Soñador, y nos hemos emocionado con la posibilidad de un reencuentro secreto en un vehículo. Como hemos visto, la información es escasa, pero la expectativa es enorme. El misterio del vehículo secreto nos mantiene a todos en vilo. ¿Qué será? ¿Una campaña publicitaria? ¿Un nuevo proyecto audiovisual? ¿Una sorpresa inesperada? El tiempo dirá. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su interés, por su entusiasmo. Espero que les haya gustado esta investigación y que la información les haya parecido interesante. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que es este proyecto secreto? ¿Qué les gustaría ver? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones.
Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque en este canal siempre, pero siempre, les traemos lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.